James, vos contabas que cuando llegaste a la Argentina encontraste que el periodismo argentino te parecía arcaico. Bien, una aclaración. Yo aludía a los grandes diarios, sobre todo a La Nación, Clarín y La Prensa. Había como esta amistad de Horacio que yo no leí o leí muy poco, y también algunas revistas como Primera Plana que tenían cosas muy buenas. Pero yo pensaba... sobre todo las notas de Tomás Eloy Martínez, que ahí veo que está el hijo, uno de sus hijos. Sí, ellos tenían muy buenas cosas, y leído últimamente en colecciones en libros esos artículos que vale la pena seguir leyendo. Vos colocabas La Prensa allí junto con Clarín y Nación. Uno de los temas que en el libro aparecen es por qué Perón confiscó La Prensa y no La Nación. Y Claudio Escribano hace algunas explicaciones sobre el tema respecto de que, bueno, La Prensa era como el Clarín de esa época, La Nación era más chica. Pero nuevamente, esto que estamos viendo ahora, de que la prensa también tuvo una actitud liberal durante la dictadura, me lleva a preguntar si finalmente esa actitud más liberal de la prensa fue la que le costó primero ser estatizado y luego perder, digamos, significancia a lo largo del tiempo, mientras que los medios como Clarín y Nación pudieron acomodarse más flexiblemente porque eran menos dogmáticos a los distintos humores de la época. O menos principistas. Sí, es posible. También La Nación representa cierta agrupación social, no diría una clase, sino cierta actitud frente a la vida. Y la prensa aspiraba a tener un punto de vista mucho más amplio, pero también dependía demasiado de los avisos, de los clasificados. Clarín se apoderó de este mercado, y Clarín siempre, a mi entender, ha sido como una operación comercial. Claro, mi pregunta es si ese principismo finalmente era lo que le terminó costando a la prensa. Puede ser, porque si uno se identifica con una ideología determinada y esta ideología pierde importancia, bueno, ¿qué hacer? Es lo que ha pasado con buena parte del socialismo en Europa. Un diario socialista no tendría posibilidad alguna en Europa actual. Sin embargo, hace como 40 años hubiera vendido millones de ejemplares. ¿Pero vos dirías que el New York Times, por ejemplo, es menos liberal que la prensa? Es muy difícil. También el New York Times propende a maniobrar demasiado para mi gusto. No es un diario muy objetivo. No aspira a la objetividad. ¿Y The Observer? The Observer es un semanario, nada más. Y creo que siempre se ha destacado por la calidad literaria de sus artículos, y también por el periodismo de investigación. Entiendo bien lo que vos decís, es que el liberalismo, como el socialismo, es una ideología pasada de moda y que por lo tanto... el liberalismo clásico no puede pasar de moda porque es una actitud fundamental frente a la vida. Es el respeto por los derechos del individuo. Está padeciendo un eclipse, se puede decir, no que esté pasado de moda. Claro. Ahora, yo quiero, ya que James ha planteado el tema del New York Times, o vos planteado el tema del New York Times, señalar algunas similitudes que yo veo entre el periodismo de Estados Unidos y el periodismo argentino de este momento. Durante las últimas campañas militares de Estados Unidos nació una nueva forma de periodismo, que es el periodismo empotrado dentro de las tropas, embedded en inglés. Sí. Creo que empotrado es una aceptable traducción. Bueno, nosotros tenemos un periodismo empotrado en la Argentina también. No en un ejército, porque afortunadamente no se trata de un ejército,
pero en determinados intereses. Digamos, hemos asistido en los últimos años a un festival de periodismo empotrado. Y yo en ese sentido quiero hacer una salvedad. Yo tengo muchas diferencias con el diario La Nación, muchas, pero a veces me hace recordar, no La Nación, sino Clarín, un dibujo de Quino extraordinario, de dos viejitos que se despiertan a medianoche en la cama, se miran así y dicen, ¿qué éramos nosotros? Bueno, La Nación de tanto en tanto tiene ese sobresalto y se responde, éramos periodistas, tratemos de recordar cómo era eso. Y tiene algunos excelentes periodistas que hacen un gran trabajo. En Clarín no vas a encontrar una nota que esté a la altura de eso. Y antes de empezar esto recordábamos, cuando estábamos charlando los tres allí, con Eddie, con D'Amico y con Zunino, y con Gustavo, digo, yo recordaba un episodio, en los 90, Clarín tenía un periodista de primerísima línea, de primerísima calidad, investigando pura y exclusivamente, como única tarea, la discusión sobre el rebalanceo de las tarifas telefónicas. Vencían los 10 años de exclusividad de las telefónicas que se habían privatizado en el 89 y se estaba discutiendo cómo se iba a aplicar el marco competitivo terminados los años de exclusividad, y había pendiente una reforma legislativa y un fallo judicial sobre el tema. Y este periodista tenía que entregar una nota por día explicando qué estaba pasando en cada uno de esos terrenos. Y Clarín nunca publicó una sola de esas notas, porque ellos estaban interesados, ellos tenían una de las telefónicas en ese momento, estaban interesados en el desenlace de esa decisión, estaban haciendo lobby sobre los legisladores, estaban haciendo lobby sobre los jueces, y entonces usaban el periodismo para eso. Sí, un uso pésimo de los recursos periodísticos de un diario. Ahora, yo quería ir sobre este punto. Eso en el caso de Clarín es la norma, no la excepción. Ahora, vos mencionabas en el caso de La Nación, por ejemplo, en los artículos de Alconadamun, y de Jorge Urien, Berry. Mi pregunta es, si hubiese existido esa misma actitud en el 76, primero, ¿hubiese sido posible y no lo fue por una actitud timorata de los medios, o los hubieran matado a todos, o hubiese cambiado la historia? A mí me parece que si el diario La Nación, el diario Clarín, la jerarquía del episcopado católico, la unión industrial, la sociedad rural, hubieran dicho el 10% de lo que dijeron Bob y James y Yuki y Andrew en el Herald, no hubiera pasado lo que pasó. Digo, la idea de que estábamos aterrados y no podíamos impedirlo es falsa, es falsa. En el año 85, en el juicio de los excomandantes, hubo un testimonio extraordinario de un capitán de fragata, Jorge Búsico, que contó que él estaba en desacuerdo con el sistema del secuestro, la tortura y la ejecución clandestina, que se negó a operar sin uniforme y sin placa identificatoria. Y lo más grave que le pasó fue que al año siguiente lo pasaron a retiro alegando que tenía una situación familiar irregular porque tenía una novia aparte de una esposa. Lo mismo pasó en el ejército con Facundo Urien, que también hizo saber su oposición a los métodos clandestinos, y la penalidad que le impusieron es que nadie quería comer con él en la cantina, comía solo, mientras los demás comían en otras mesas. Pero a ninguno de ellos lo secuestraron, a ninguno de ellos lo torturaron,
No hay casos. Y si eso ocurría dentro de la propia Fuerza Armada, ¿qué no hubiera ocurrido si desde los medios importantes hubiera habido ese tipo de cuestionamientos? Sí, yo coincido. Creo que los medios de aquel entonces contribuyeron a la barbarie por omisión, por no decir nada, por brindar hacer pensar a los militares de que la sociedad en su conjunto los apoyaba y por lo tanto podrían matar a miles de personas sin tener que preocuparse. Fue una ilusión. Tratamos de advertirles que eso va a terminar muy mal para ustedes. Obviamente no podemos salvar a los ya muertos, pero eso va a ser un desastre para las Fuerzas Armadas. Y así fue. Pero también el gran problema es que la Argentina se había acostumbrado a un sistema bastante perverso, según el cual un gobierno populista haría todas las buenas cosas y después vendría un gobierno militar para hacer el trabajo sucio y andando el tiempo perdería el apoyo de la gente, porque en los primeros meses todos los gobiernos militares eran muy populares. Después perdería el apoyo de la gente y tendría que devolver el poder al gobierno que se sentiría irresponsable. En el ámbito económico, este sistema extraño tendría consecuencias catastróficas. Pero también en el asunto de aplicar la ley al terrorismo también tendría consecuencias catastróficas no solamente para las víctimas del terrorismo del Estado, sino también para los artífices de esta política. Yo disiento con el pecado de omisión. Yo no creo que la gran prensa haya pecado por omisión. Eso es lo que dijeron después. No fuimos suficientemente duros para decir, no es así. Fueron parte integral de ese proyecto y se beneficiaron económicamente de eso. Yo trabajé en el diario Clarín en el año 72. Era un diario. No tenía cable, no tenía televisora, no tenía financiera, no tenía fábrica de papel, no tenía agencia de noticias, no tenía exposición agropecuaria. Era un diario. Y a partir de la dictadura se fue convirtiendo en el monstruo que es hoy. Y digo, uno puede discutir y la justicia puede discutir si la compra de papel prensa por parte de Clarín y La Nación fue en tal fecha o en tal otra, si fue antes o si fue después, qué relación tuvo con el secuestro y las torturas de la familia Greiber, pero que está vinculado una cosa con la otra. No, se puede discutir el alcance penal y yo de hecho lo he discutido. Es decir, yo he planteado que, digamos, de ese beneficio ostensible que obtuvieron a señalarlos como autores de crímenes de lesa humanidad, hay una distancia que no se puede llenar ligeramente, que hay que ver bien, pero que se beneficiaron con eso, no hay la menor duda, y que lo pagaron con la adhesión irrestricta a las políticas más repugnantes de la dictadura, tampoco se puede discutir. Clarín y La Nación fueron cómplices activos de la dictadura. No lo estoy diciendo en términos penales. No, fueron socios del silencio, digamos. No del silencio. No del silencio. No, de los gritos, no del silencio. No, pero ellos no salían con editoriales pidiendo más dureza, más sangre. Sí, salieron con editoriales pidiendo más dureza. Sí, salieron. Y cuando fue secuestrado Timerman, hay un editorial vergonzoso del diario La Nación. Sí, no, me acuerdo de eso. Pero virtualmente nadie en la Argentina
protestó contra el secuestro de Timerman. Durante meses yo fui el único, yo escribí como una docena de artículos sobre este asunto, sin que ningún otro medio levantara la voz para decir, bueno, tal vez sea malo. Una cosa es no protestar y otra cosa es aplaudir. Sí. Hubo quienes lo aplaudieron activamente.